capítulo 2 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que tú que juzgas. Quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tal, a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. No hay acepción de persona. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta es la declaración del apóstol Pablo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por el evangelio de Pablo, por las epístolas, por la escritura de Pablo, serán juzgados todos. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonra a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenarás a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Después de hablar mucho, el apóstol habló mucho a los judíos, da esta última palabra, versos 28 y 29. Aquí está la resolución. Pues no es judío el que lo es exteriormente, no es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Después de hablar mucho, da la última palabra. Sí. Aparentemente estaba defendiendo la circuncisión, pero acá ya anula todo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Después de hablar mucho, da la última palabra, y acá resuelve todo. Hay dos versículos principales. El verso 16 es un versículo principal. Dice Pablo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar todas las cosas conforme al evangelio de Pablo. Sí. Recordamos que hay dos personas principales en el Nuevo Testamento. Primero, el Señor Jesucristo. Él fue enviado para la nación judía. Él vino a ofrecerle el reino, porque el reino pertenece a los judíos. Jesús mismo fue el rey de los judíos, y el rey fue rechazado por su nación, no salió el reino. Pero Dios no fracasa nunca, salió la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo. Bueno,
Y en el plan de Dios estaba la iglesia, no la nación judía precisamente, pero le da la oportunidad. Vino nuestro Señor a ofrecer el reino a los judíos, y los judíos se levantaron contra él. Y ahí perdieron los judíos. Ya hace más de 20 siglos que viven impíamente, viven sin Dios y sin esperanza, los judíos, siendo que antes era el pueblo de Dios, la única nación de Dios, la nación judía. Pero por rechazar a su rey, a nuestro Señor Jesucristo, llegaron a ser enemigos de Dios. Y hasta ahora, lo notable es que pensamos que con el tiempo, pasa un siglo, 2 siglos, y podían reconocer que Jesús era el rey de los judíos, o que Jesús era hijo de Dios. Y hasta ahora no reconocen, hasta ahora llevan una vida impía. Después de ser pueblo de Dios, ahora llega a ser impío por más de 20 siglos. Así es que los creyentes son comparados de 2 maneras, como la estrella del cielo en multitud, dice, y como la arena que está a la orilla del mar. Bueno, la arena son los pecadores, los incrédulos, y las estrellas, lo que representa la estrella, son los creyentes. Y es notable como la arena que está a la orilla del mar, la multitud, en más de 20 siglos, la nación judía viven en impiedad, contradiciendo la cosa de Dios, hablando mal de nuestro Señor Jesucristo. Le considera como falso profeta al Señor, y ahí está su caída. Y entonces Dios levantó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un enemigo de los creyentes, pero cuando fue persiguiendo a los creyentes, Dios se le manifestó por el camino y cayó en el suelo, Saulo de Tarso. Y allí ya preguntó a Dios qué quiere que haga. Ya está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y Dios no le dice, entra en la ciudad, se te dirá lo que conviene hacer. La ciudad de Damasco. Y allí entró Saulo de Tarso. Y allí se le dijo lo que conviene. Y vino un creyente a hablarle, y allí recobró la vista. Quedó ciego cuando cayó al suelo. Y así es. Jesús ofreció el reino a los judíos, y el evangelio de Mateo es el evangelio del reino. Y la fórmula de bautismo es muy diferente a la fórmula de bautismo de la iglesia. Podemos mirar un poco eso. Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículos 18 y 19. Aquí el Señor resucitado habla a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula de bautismo corresponde al reino.
de la iglesia ya es otra manera. Eso tenemos en los evangelios, pero vamos a ver en los hechos de los apóstoles, capítulo 2, los hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Eso ya corresponde a la iglesia. Y después capítulo, vamos a ver, sí, en el capítulo 8, versículo 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora cambia la fórmula de bautismo. Ahora en el nombre de Jesús, no, esto es para la iglesia, pero para el reino es en el nombre de la Trinidad, para los judíos, y esa manera se va a usar durante el milenio. Se va a bautizar en el nombre de la Trinidad, pero durante la edad de la iglesia se bautiza en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús. Aquí ya tenemos versos 16, capítulo 8 de los Hechos, verso 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vamos a ver en el capítulo 10 de los Hechos, versículo 44 en adelante, vamos a leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Ya no es más en el nombre de la Trinidad. Este es en el nombre del Señor Jesús, es para la iglesia. Esto con Pedro hasta aquí. Pero ahora vamos a ir con Pablo también. Capítulo 19 de los Hechos. Sí. Para no leer mucho, vamos a leer desde el verso 3, capítulo 19 de los Hechos, del verso 3 en adelante. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo en el nombre del Señor Jesús nomás, ya no emana en el nombre de la Trinidad. Eso durante la edad de la iglesia. Pero cuando comience otra vez el reino, vamos a decir, cuando la iglesia sea arrebatada,
Ahí comienza otra vez Dios a tratar con los judíos por un tiempito. Y allí entonces, bueno, durante el milenio, el bautismo será en el nombre de la Trinidad. Bueno, hay muchas cosas que comentar. En Romanos capítulo 2 hay una serie de cosas que el apóstol habla y después por último da la conclusión de su discurso. Sí, por último leímos en el verso 28 y 29. Ahí está. Sí. Y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Sí. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. La circuncisión ya no es más en carne de afuera, sino de adentro, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sí, ya cambia totalmente acá. Y el verso 16 decimos que es muy importante. Aquí declara Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Por el evangelio de Pablo se hará todos los juicios en la iglesia y en este tiempo. Y después ya cambia. Se puede leer muchas veces este capítulo 2, pero la conclusión ya tenemos allá. Sí. Y de a poquito estamos aprendiendo. Con el capítulo Dios comienza otra vez Dios a tratar con los judíos. Y después ahora el capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ellos usaban la circuncisión. Es la cortadura de la carne cuando son chicos y cuando se convierten en su edad ya madura, entonces lo mismo se le hace la circuncisión. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, la circuncisión lo llama la nación judía. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La raza humana entera, no hay nacionalidad mejor que otra. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esta es la declaración de Dios. Entre los seres humanos, entre judío y gentil, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es la declaración de Dios acerca del hombre en general. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de áspides, de víbora, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quién pensaría esto? La ley solo revela el pecado y nada más. Por eso, cuando Cristo fue condenado a muerte, hasta ahí la ley tenía su vigencia y salió de escena. Y bajo la sangre de Cristo, como él mismo declaró cuando ofreció a sus discípulos la copa de jugo de uva que representa su sangre, dice, tomad, bebed de ella todos, dice, de ella, de la copa. Esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, la gracia. El antiguo pacto, la ley, hasta la cruz de Cristo, y salió de escena. Ya no sirve para nada la ley. Sin embargo, hay muchos que tratan de guardar la ley todavía, por ignorancia. Sí. Y dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo único que hizo la ley es hacer reconocer el pecado. Sí. Pero la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está el secreto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros que recibimos a Cristo, que creemos en Él,
somos justificados, tenemos la justicia divina, tenemos la justicia de Dios, tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo y la verdad del Evangelio. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están echados fuera de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, por su gracia, mediante el sacrificio de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente Dios justifica lo que es de la fe de Jesús, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? El orgullo. ¿Dónde está el orgullo del hombre? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. La fe. Lo único que vale delante de Dios es la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe y no por las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Los judíos tenían ley, los gentiles no tenían ley. Los dos llegan a ser justificados por la fe en Cristo. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Esto es los judíos, la circuncisión corresponde a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley tiene su propio lugar, su propio tiempo, desde Moisés hasta la cruz de Cristo. Hasta ahí la ley, su dispensación, la dispensación de la ley. También en otra ocasión vamos a ver las 7 dispensaciones. Es el tiempo que Dios trata con el hombre. 7 dispensaciones. Y eso vamos en estos días nomás considerar. Ahora completamos nuestra obra más o menos y yo ya tengo que irme con el otro grupo y mi esposa va a venir acá con ustedes. Muy bien, aquí están los celulares.